Contexto Económico. Daniel González, economista en este contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días, Leonora, los radioescuchas de Contextos. Bueno, pues en esta semana nada más recordar el tema de que, se firma el Brexit y empieza esta nueva relación del Reino Unido con Europa, y que durará 2 años, a 60 años también de conmemorar la integración europea a través del Tratado del Carbón que firman 6 países, entre ellos Bélgica, Holanda, Francia y 3 países más por ya no mencionar, y que también en esta semana, se da a conocer esta nueva política energética que presenta Donald Trump, ¿no? A mí me parece bastante interesante todo esto que se une esta semana. Pero también en esta semana, específicamente el día de ayer, el Banco de México entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el mayor remanente de operación en su historia, algo así como 321,000 millones de pesos, cerrando cifras, monto que equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto, es decir, no es una cantidad menor, y si lo ponemos en contexto con el remanente de 2014, pues estamos hablando que es una cifra 10 veces mayor del 2014, que fue de 31,000 millones de pesos. Esto derivado principalmente de las derivaciones del tipo de cambio, básicamente la relación peso-dólar, que tuvo variaciones por el rango de los 19.5% durante 2016. Al incrementarse el valor del dólar frente al peso, pues esto genera que los 176,000 millones de dólares que se tienen en reservas por parte de la Reserva Federal, pues generen ese excedente que se presenta por parte de Banxico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De este remanente que se está entregando por ley, Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo tiene que utilizar ya sea en el pago de la deuda o en cubrir el déficit presupuestario. Pues estamos hablando de 321,000 millones de pesos, algo así como 250,000 millones de pesos. Esto es muy importante porque durante 2016 el déficit que se tuvo por parte del gobierno federal mexicano fue del 2.5%. Entonces, con este dinero que le llega a las arcas al gobierno federal, podrá reducir el déficit este año hasta el 1%, cumpliendo con su objetivo y la solicitud que le hace el Fondo Monetario Internacional a no tener que endeudarse más durante 2016. El tema es que si seguimos viendo que el tipo de cambio siga fortaleciéndose el peso respecto al dólar, pues seguramente en 2017 este remanente será inverso, y entonces tendrá que cubrir el Banco de México esta diferencia por la reducción del tipo de cambio, no teniendo remanentes el año 2018. En otras palabras, traducción, por favor. Sí, en otras palabras, pues es dinero que va a servir para pagar las deudas que tiene el gobierno federal, al no haber asumido la responsabilidad de verdaderamente apretarse el cinturón durante este 2016 y 2017. Es una especie de financiamiento que otorga el Banco de México. El problema es que, si bien es cierto, este excedente es etiquetado en donde se tiene que pagar deuda y cubrir el déficit presupuestario, lo que se gastó en su momento, que generó ese déficit y esa deuda, pues es lo que no se está controlando, ¿no? Y es un tema que se ha manejado muchas veces aquí en Contextos, que es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Mientras eso no se pueda presentar, pues está de más que se etiquete o no este tipo de recursos para enfrentar el funcionamiento del gobierno federal, que en el último de los casos, pues seguimos viendo esta dinámica donde seguimos viendo este incremento de la deuda. El problema es que en el 2018 probablemente este beneficio adicional que tiene la economía mexicana no se presentará, pero esta llegada del 1.5% de dinero respecto al PIB, pues es una cantidad bastante interesante para precisamente el periodo electoral que se presentará a partir del año que entra. Yo había leído un poco en relación a este excedente. Daniel, corrígeme o despéjame esta duda. La interpretación que daban analistas era que era poco realmente para lo que había dicho el gobierno mexicano que en lo que podía invertir. O sea, como que se sobredimensionó la cantidad.
¿Es cierto? ¿No? Y sobre todo, si este dinero se destina a deuda, por ejemplo, realmente ¿cuál sería el impacto? Estamos hablando de 321 mil millones de pesos que equivalen al 1.5% del PIB, Leonor. Este año vamos a crecer, si bien nos va, al 2% cerrando cifras. Entonces estamos hablando, es una cifra bastante considerable, ¿no? Desde mi perspectiva. Uh-huh. Y es dinero que se va a tener para gastar. Como te digo, si bien es cierto, es etiquetado, el problema no es en este momento por las obligaciones que tienen Hacienda y Banco de México, sino la forma en que se está gastando por parte del gobierno federal y gobiernos de los estados, que es el tema sensible y que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le ha hecho las precisiones a México. El otro tema es, si bien es cierto que este 1.5% del PIB será cubierto durante este año, ese dinero salió de algún otro lado. Exacto. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? De los incrementos en precios, de los incrementos en las tasas de interés, del costo adicional en los combustibles, del impuesto del IEPS que está pagando la población. Es decir, mientras la macroeconomía parece que empieza a ajustar su comportamiento dada esta información y a la declaración del presidente en donde la crisis solo está en nuestras mentes, en materia macroeconómica parece que empieza a haber por lo menos una estrategia en términos de política monetaria bien definida. Sin embargo, algunos analistas están haciendo el planteamiento que el impacto va a pegar directamente en la microeconomía, que son consumidores y que son empresas, ¿no? Que es lo que hemos aprendido a través del tiempo. Que es que también la conclusión a la que llegábamos cuando los banqueros en esta convención que tienen anualmente decían, yupi, estamos súper bien. Bueno, ya sabemos que ellos siempre les va bien. Súper bien. Sí, pero luego llegaban los analistas y decían, cuidado, hay focos rojos en lo que tiene que ver con el gasto familiar. Hablábamos de cuántas veces en promedio se hacían uso de servicios financieros por parte de las personas y veíamos que 27 veces iban a hacer una transacción financiera. Si nosotros consideramos que se tienen quincenas y son 24 al año, pues la gente prácticamente está yendo o a solicitar el crédito o a hacer uso de su tarjeta de débito para el gasto quincenal, ¿no? Siendo muy simplista en el análisis, pero por ahí va la ubicación. Ahora, en este contexto, la expectativa es que la política macroeconómica se pueda ajustar siempre y cuando la política energética de Donald Trump que acaba de mencionar genere dividendos y que logre incentivar la actividad económica en Estados Unidos por arriba del 2% del Producto Interno Bruto y lograr su objetivo de 25 millones de empleos durante su gestión. Uh-huh. En función de eso trata de ajustar todas sus estrategias de gobierno, que me parece que tienen que ver específicamente con esta generación de empleos y con el crecimiento económico ya planteado, ¿no? Pero también el tema ahorita que ocupa es el Brexit y el encontronazo que ya tiene la Unión Europea con Reino Unido en el sentido de cómo se va a dar esta dinámica de la salida del Reino Unido, en donde el tema principal es cómo van a ser ahora los traslados, sí, y los acuerdos comerciales y los traslados entre individuos, ¿no? De esta zona libre de tránsito, en donde los principales afectados van a ser los jóvenes de aquellas partes del mundo, y una deuda que tiene el Reino Unido por alrededor de 60 mil millones de euros que va a tener que pagar pero además que ya dijo Angela Merkel que no se van a sentar a negociar ningún tratado comercial hasta que no salgan por completo. El precedente podría ser muy delicado para la fortaleza de la Unión Europea, dada la situación que ya se presentaba con Grecia hace un par de años, por la situación económica que está viviendo Italia, por la situación económica que está viviendo Portugal, y por el nivel de deuda sobre todo que tienen estos países, particularmente con Alemania, y el tema electoral que ya hemos platicado en otro momento, que se presentará en Francia, en donde la extrema derecha y populista parece que está arriba en intención de voto en Francia. Y vamos con tus temas, Leonor, transparencia. Qué importante saber exactamente la procedencia de los recursos, sí, el destino de los mismos. La línea del dinero. Pues es que si no sigues la línea del dinero, entonces ¿qué? Sí, claro. Es como un eje central
y sobre todo estas versiones, ¿no? Me parece que es súper importante porque bien lo dice Daniel, está la cifra y tenemos que checar cuál es como el impacto de esta cifra, porque bueno, las versiones más oficialistas de la opinión pública nos pueden estar dando una versión, ¿no?, contraria a lo que realmente significa un excedente de este tipo. La otra cosa es que, bueno, efectivamente si hay candados, hasta donde yo tengo, bueno, no es candados, sino más bien cuando esto es un asunto de monto económico proveniente de una institución internacional. Bueno, sí hay como algunos principios de transparencia que se siguen para poder rastrear ese dinero, ¿no? Y bueno, pues estos señalamientos que dice Daniel que ha hecho el Banco Mundial al gobierno mexicano en torno a cómo está manejando los recursos, ¿no? 65% del gasto federal va en gasto social. Entonces, si se está cubriendo este déficit que se está presentando en años anteriores, pues nos está diciendo lo bien que nos puede ir en 2018 si tú tienes un programa social. Pero gasto social, y yo les pido que acudan hoy, sin embargo, el portal electrónico donde hablan, no hay combate a la pobreza, no se ha podido combatir a la pobreza, y hoy es muy claro, si tú naces pobre, lo más seguro es que vayas a morir pobre. Así es, y sobre todo más en el sur, que pues también es México, ¿no? Y después de la pifia del INEGI en términos de medición de pobreza, bueno, también Coneval anuncia que en septiembre vamos a ver estos nuevos datos de cómo ha evolucionado la pobreza en nuestro país, y habrá que estar muy atentos para ver cómo se ha presentado esta dinámica en el último par de años. Ajá. Si todo el dinero de las ventas que hicieron de espacios petroleros en el Golfo de México no se refleja en el ingreso, entonces ¿dónde queda todo ese dinero? Pues hay un hoyo negro que luego es difícil de explicar. Ya estamos sobre el tiempo, Daniel. Muchas gracias. Tanerto, @hotmail. Muchas gracias.